Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum, México, empresa de consultoría en la que nos enfocamos en apoyar a nuestros clientes en diversos ámbitos, en diversas industrias, incluso en gobiernos, a diseñar y construir mejores futuros. El día de hoy vamos a compartir unos conceptos que considero muy valiosos y probablemente este podcast sea más largo de lo común. Vamos a ver qué es lo que les quiero compartir. Existen creencias, existen mitos que a lo largo del tiempo se van arraigando como si fueran grandes verdades. En alguna ocasión leí que una teoría es válida hasta que deja de ser válida. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la ley de gravedad de Newton sigue siendo válida, puesto que aquí estamos en la Tierra bastante bien firmes en el piso y no salimos volando. Pero cuando los objetos se mueven más allá de la velocidad de la luz, entra la teoría de la relatividad. Entonces ahí deja de ser válida la teoría gravitacional de Newton. Una teoría es válida hasta que es válida, se deriva de que pueden surgir nuevas teorías que enriquezcan la teoría previa o la contradigan completamente. En Spiral Dynamics se utiliza un concepto denominado se trasciende y se incluye. Muchas veces trascendemos un concepto, un conocimiento, y el nuevo cuerpo de conocimiento contiene algunos elementos que siguen siendo válidos del cuerpo de conocimiento previo. Específicamente de lo que les quiero hablar el día de hoy es del mito relacionado con el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Yo mismo lo estudié, lo conocí, compartía, lo enseñaba, donde enfatizábamos en esos tiempos que el cerebro izquierdo era la parte lógica, la parte numérica, la parte analítica, mientras que el cerebro derecho, incluso hay imágenes en internet que podemos ver cómo el cerebro derecho está todo colorido, ¿verdad? Creativo, la música, la danza, la intuición, la imaginación proviene del cerebro derecho. Y se creó mucho este mito de la lateralidad del cerebro. Bueno, pues resulta que con el paso de los años, no solamente se ha demostrado que esto es un mito, que esto no es cierto, así no funciona el cerebro, y también fue derivado de que se fue desarrollando tecnología que ya al día de hoy y desde hace varios años permite ver la operación del cerebro mientras se está interactuando con el paciente y se pueden ver cómo se iluminan diferentes partes del cerebro de acuerdo a los estímulos que recibe. A finales del 2022, principios del 2023, decidí tomar un diplomado en neurociencias aplicadas en los negocios en la Universidad de Wharton. Y tuve como maestro, líder de este programa, al doctor Michael Platt, autor del libro El cerebro de los líderes. Y el subtítulo del libro dice que a través de las neurociencias podemos mejorar nuestro liderazgo, construir o formar equipos más fuertes, mejor integrados, tomar mejores decisiones y también inspirar innovaciones de mayor impacto. Eso es lo que viene en la portada del libro de mi profesor en la Universidad de Wharton, el doctor Michael Platt. Les voy a platicar un poquito de él para que tengamos también una idea de sus antecedentes y luego voy a irme hacia el pasado para validar cómo fue que se fue encontrando que este mito no era cierto, era solo un mito, ¿verdad? Y que la lateralidad del cerebro, si bien es cierto que tenemos dos hemisferios, no es cierto que uno sea predominante para ciertas funciones y el otro lo sea para otras. Bueno, les hablo del libro del doctor Platt y tiene un capítulo que inicia con una pregunta que dice, ¿qué estamos pensando? ¿O qué estás tú pensando? Y se remonta a una época en 1994, cuando él estaba enfocado en el estudio de monos, de changos. Y dice en su libro, créanlo o no, los changos, monkeys, ¿verdad? Está en inglés. Ellos fueron la razón por la cual me metí al mundo de las neurociencias. Dice, en 1994 yo estaba terminando mi doctorado, fíjense bien su doctorado en qué era, en biología antropológica, y llevaba a cabo una investigación sobre las habilidades de los monos para
hacer la búsqueda de comida. Dice, y este trabajo interesante me llevó a una pregunta que fue la que me motivó después a hacer un postdoctorado de 5 años, imagínense, para enfocarse en neurociencias, ¿sí? Menciona él que no podía dejar de preguntarse qué están pensando los monos. Dice, midiendo el comportamiento de los monos era una cosa, o observándolo, ¿no? Porque incluso en el libro vieron una fotografía de él, pues en algún lugar parecido a una selva, ¿no? Donde él iba a estudiar el comportamiento de los monos. Y dice, observar ese comportamiento es una cosa, pero lograr indagar qué está sucediendo adentro de sus cerebros y por extensión en los cerebros de los humanos se convierte en mi trabajo para el resto de mi vida. En 2015, después de 15 años como profesor y 4 años como director del Instituto de Ciencias del Cerebro en la Universidad de Duke, se regresó a Pensilvania. Se integró como profesor donde estuvo trabajando en la Escuela de Medicina y Neurociencias, pero también al mismo tiempo, fíjense qué interesante, en el departamento The School of Arts and Science Psychology, o sea, la Escuela de Artes y Ciencias dentro del departamento de Psicología y el departamento de Mercadotecnia de Wharton, ¿sí? Al mismo tiempo, fue de los fundadores y director fundador de la iniciativa de neurociencias en Wharton, en donde la meta que tenían en aquellos años era construir o diseñar mejores negocios a través de la ciencia del cerebro. Y así fue como el doctor Platt empezó a incursionar de estar estudiando a los monos, ahora a moverse al mundo de los negocios y cómo la neurociencia podría ser un puente para que los negocios funcionaran mejor. Y ahí se dio cuenta que tiene mucho que ver con los líderes, su propio cerebro, ¿verdad? Y cómo los líderes interactúan con sus colaboradores. Menciona en su libro que la neurociencia es muchísimo más que simplemente entender cómo funciona nuestro cerebro, de tal manera que se relaciona con ciencias del comportamiento, ciencias de datos, psicología, economía, mercadotecnia, gestión de empresas, biología evolucionaria y antropología. Era una mezcla que, bajo otras circunstancias, pudiera ser sumamente improbable que una persona tratara de encontrar esas conexiones. Bueno, vamos a dejar tantito al doctor Platt y lo voy a reconocer y les voy a ir diciendo qué fue lo que hice para validar lo que me proporcionó una aplicación de inteligencia artificial, que ahora viene, no sé si en todos, ¿verdad? Pero al menos en mi celular sí lo tiene, que es Meta. Entonces le pregunto a Meta sobre el tema de la lateralidad del cerebro y los voy a invitar a que ustedes también lo hagan. No les voy a decir las preguntas que yo formulé, porque en realidad cada uno de ustedes puede tener un interés particular y lo que les sugiero es que le den contexto, le den información. Lo que yo digo a mis clientes, ¿verdad? A mis alumnos en este tema de inteligencia artificial, sin ser un experto, ¿verdad? Puedo transmitir algunos conocimientos y experiencias a personas que están empezando a caminar en este mundo. Lo que yo les digo es que la inteligencia artificial no se satura porque le estemos dando mucha información o mucho contexto alrededor de la pregunta que le estamos haciendo. La única recomendación que les voy a dar es que inicien la pregunta a la inteligencia artificial diciéndole, actúa como un experto en neurociencias aplicadas a los negocios, por ejemplo. Pero ustedes le pueden preguntar lo que quieran y cualquier especialidad. Incluso algunas preguntas yo le dije, actúa como el doctor Michael Platt y le doy el contexto de la Universidad de Wharton, especialista en esto y en esto otro, y ya le formulo la pregunta, ¿no? Bueno, una de las primeras respuestas que me dio Meta, y luego les digo, les voy a demostrar que lo que me dio sí tiene sentido, porque sabemos que la inteligencia artificial pues es finalmente un algoritmo que también puede cometer errores al buscar las palabras relacionadas con lo que nosotros le estamos formulando, ¿verdad? Y ahora leo textualmente lo que Meta me dijo sobre la lateralidad del cerebro. El mito del cerebro izquierdo y derecho sugiere que las personas tienen una dominancia cerebral lateralizada, es decir, que utilizan preferentemente un hemisferio cerebral sobre el otro para realizar ciertas tareas. Sin embargo, esta idea ha sido ampliamente exagerada y distorsionada. Y luego menciona el origen del mito. La idea del cerebro izquierdo y derecho
se remonta a los trabajos del neurocirujano Roger Sperry. Roger, R-O-G-E-R, Sperry, S-P-E-R-R-Y. Y me tomo el tiempo para deletrearlo por si ustedes lo quieren buscar. Aparte de que en la información de este podcast les voy a poner una liga de un artículo que finalmente confirma lo que me está diciendo Meta. Ahora, fíjense bien que este neurocirujano Sperry y su equipo, estamos hablando de la década de 1960. En su investigación sobre pacientes con epilepsia, Sperry descubrió que la resección del cuerpo calloso que conecta los hemisferios cerebrales, o sea, yo lo que quiero entender es que es la separación de ese cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales, mejoraba los síntomas de las personas con epilepsia, pero también afectaba la coordinación entre los hemisferios. Posteriormente, en 1967, este mismo investigador Sperry y otro más, Gazzaniga, en 1967 demostraron que los hemisferios cerebrales tienen especializaciones funcionales, pero no una dominancia absoluta. Esto significa que el cerebro derecho también puede tener actividades de tipo analítico, que antes se consideraba que únicamente eran particulares para el cerebro izquierdo, y viceversa. También el cerebro izquierdo puede tener manifestaciones intuitivas, creativas, como más fluidas, ¿verdad? Que se atribuían antes exclusivamente al cerebro derecho. Otro investigador en 2014, ya mucho más reciente, Stockholm, utilizó resonancia magnética funcional para analizar la actividad cerebral de 1,000 personas y no encontraron evidencia de la dominancia hemisférica. Por otra parte, en 2013, Nielsen, junto con otros investigadores, examinaron información de 7,000 personas y concluyeron que la lateralización cerebral no es una característica estable o confiable o repetitiva. Como conclusión, se menciona que la idea de que las personas tienen un cerebro izquierdo o derecho dominante es un mito. Los hemisferios cerebrales trabajan en conjunto para realizar tareas complejas. Ahora, cuando yo le hice la petición a Meta, le pedí que me diera referencias. Entonces, pues me da los nombres de los artículos, las páginas en donde están la documentación, los journals donde se publicó, bibliografía adicional, etcétera, etcétera. Antes de continuar con más información que me dio Meta, lo que hice fue tomar una de las referencias que me dio y lo puse en el buscador en internet, de tal manera que me proporcionó el siguiente artículo. Es un artículo en español y este es el que les voy a poner ahí en la información del podcast. Es un artículo publicado en 2018 por Rubén Carvajal de la Universidad Católica Andrés Bello y Rafael Muñiz, también de la misma Universidad Católica Andrés Bello. Y este paper, este documento de investigación, lo que menciona como título es Mitos y realidades sobre la lateralidad y dominancia hemisférica y sus implicaciones en el ámbito educativo. Esto ya nos está dando una fuente de información, podemos decir, más confiable que simplemente Meta. Y ahora hay que reconocer que Meta fue la que me trajo para acá, ¿verdad? Entonces seguimos con estos autores Carvajal y Muñiz con su reporte de investigación del 2018. Y les leo textualmente parte de la introducción. Diversos autores han acuñado el término neuromito para agrupar a todas aquellas descripciones populares del funcionamiento del cerebro, que a menudo aparecen en las llamadas aplicaciones educativas basadas en el cerebro. Y ahí menciona nombres de investigadores que sostienen esa parte. La acepción de mito que usaremos en este trabajo se acerca más al de una creencia distorsionada, de una idea, modelo o teoría, que al propagarse lo hace de manera diferente a la idea original. Esta concepción de mito se basa en dos acepciones. La primera, que es usada por uno de los autores, Carvajal, en el 2011, en su libro Mitos, Realidades y Propuesta Educativa, que lo entiende como relato o narrativa que desfigura lo que realmente es una cosa y le da apariencia de ser valiosa,
o atractiva. Y la otra forma en que el mito se puede ver de manera muy interesante utiliza el concepto de meme, acuñado por Richard Dawkins en 1979 en su libro El gen egoísta, entendido como una unidad de información cultural capaz de replicarse a sí misma mediante un proceso de imitación y sufrir distorsiones al copiarse de un cerebro a otro, como el teléfono descompuesto. Desde el descubrimiento por Roger Sperry en la década de 1960, que fue el mismo investigador que me mencionó Meta, de las funciones propias del cerebro derecho, hasta entonces tenido como un hemisferio subordinado al hemisferio izquierdo, empezó a propagarse un amplio interés científico en las investigaciones relacionadas con la dominancia hemisférica cerebral para determinadas funciones cognitivas. Citan a un autor que hace referencia a este texto, Zaidel con Z, Zaidel, en el año 2013, y vean esto que realmente me asombró. Los aportes de Sperry y Gazzaniga, ahora sí voy a deletrear el segundo coautor Gazzaniga, los aportes de estos dos autores en 1967, Gazzaniga, Gazzaniga. Bueno, los aportes de estos señores, de estos especialistas, de estos investigadores al campo de la neuropsicología causaron tal impacto en la comunidad científica que Roger Sperry fue el primero en ser reconocido como premio Nobel por sus descubrimientos. Realmente estamos hablando de investigaciones muy serias y más aún cuando ya alguno de estos investigadores se hizo acreedor a un premio Nobel, lo cual desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro, considerando mi ignorancia en este campo, incipiente, ¿verdad? Derivado de ese diplomado que les dije que tomé en Wharton, pero a mí sí me llama la atención cómo el llegar a estas conclusiones, derivado de investigaciones serias, le hace acreedor de un premio Nobel. Los hallazgos tuvieron un impacto duradero en la investigación del cerebro en innumerables áreas. Se generó un amplio interés en la especialización hemisférica y se allanó el camino para innumerables descubrimientos, así como la propagación de una serie de concepciones y creencias especulativas, muchas de ellas no verificadas experimentalmente, relacionadas con la lateralidad y la dominancia hemisférica, habiendo arraigado estas últimas en la psicología popular hasta el día de hoy. Recuerden que este artículo es 2018. Una de las concepciones más populares, sigo leyendo, más divulgadas acerca de la lateralidad, consiste en suponer que existe un cerebro izquierdo lógico y un cerebro derecho emocional, mito que se mantiene vivo gracias a la literatura de autoayuda a pesar de las considerables críticas científicas. La idea de los talentos latentes es prominente en estos relatos de un hemisferio derecho dormido, fuente de poderes creativos sin explotar. Y esto, por ejemplo, fue reportado en la revista Nature en el 2003. La lateralidad, según la neuropsicología, implica un predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, que se manifiesta, por ejemplo, en la utilización preferente de una de las manos, uno de los ojos, oídos o pies del sujeto. Es decir, la manifestación de la dominancia cerebral, que es consciente y voluntaria y que también puede ser modificada mediante entrenamiento. Se ha demostrado que tanto los zurdos pueden aprender a escribir con la mano derecha como los que escribimos de manera natural con la mano derecha, podemos aprender a escribir con la mano izquierda. Y es un buen ejercicio. En alguna ocasión leí que es bueno para quienes utilizan un mouse en la computadora, lo cambien hacia el lado izquierdo y lo usen con la mano izquierda, porque eso enriquece las conexiones neuronales, ¿no? Bueno, ya no voy a seguir leyendo sobre este artículo de Carvajal y Muñiz. Más adelante regreso con ellos en otro aspecto que también es interesante de lo que aquí reportan. Es un documento de 19 páginas y tocan diferentes elementos y explican cómo es que hicieron la investigación y hacen mención a otras investigaciones que refuerzan estos hallazgos. Muy bien, regresemos con Michael Platt y también regresemos a Meta, que esto va a estar interesante porque precisamente lo que hice fue ver si Meta tenía en su acervo, ¿verdad? En su búsqueda,
en la funcionalidad de su algoritmo, presente los trabajos del doctor Michael Platt de la Universidad de Wharton, ¿verdad? Aplicado todo esto a los negocios como profesor de neurociencias. Y pues resulta que sí, sí. Según Michael Platt, profesor de neurociencias aplicadas a los negocios, la idea del cerebro izquierdo y derecho es un mito que ha sido desacreditado por la neurociencia moderna. En realidad, el cerebro funciona como una red compleja y dinámica donde diferentes áreas y hemisferios colaboran para procesar información. Esto coincide exactamente con una precisión increíble a lo que aprendí en el diplomado en la Universidad de Wharton. El doctor Platt nos explicaba que en realidad él nos dijo claramente, ¿verdad?, que es un mito, lo cual a mí me sorprendió mucho, y que en realidad son redes neuronales que se interconectan y cruzan los dos hemisferios. Eso es lo que sucede en realidad. Y que esas redes neuronales se activan y se desactivan en función de las condiciones del entorno, de las circunstancias de la persona, de los retos que está atendiendo en ese momento o el trabajo que está realizando. Y de esa forma se encuentra que cuando una persona está en cierto tipo de ambientes, va a tener una propensión a ser más creativa o bajo otras circunstancias pudiera ser más analítica, modificándose internamente esas carreteras, esas conexiones neuronales, pero que cruzan los dos hemisferios. O sea, no existe una predominancia de un hemisferio sobre el otro. Ahora fíjense, algo todavía más interesante. Para observar el cerebro, normalmente son equipos muy costosos en donde el paciente o la persona que está bajo estudio tiene que ir a un hospital, le hacen unas conexiones, lo meten a una máquina, ¿verdad? Una máquina de resonancia magnética, pero no está en su ambiente natural. De hecho, un amigo que es especialista en mercadotecnia, pero con un énfasis antropológico, Eduardo Casha, me comentó eso como una objeción, ¿no? De los hallazgos que se presentan cuando los sujetos están en ese ambiente artificial de laboratorio, ¿sí? Y que se les muestran marcas, productos, etcétera, para ver qué partes del cerebro son las que se activan. Y me dice, es que eso no es un ambiente natural. Pues les tengo muy buenas noticias. Michael Platt y su equipo, de hecho, él creó una empresa para esto que les voy a platicar. Desarrollaron una especie, no es una diadema, vamos a llamarle una banda como las que utilizan los deportistas, que pasa por su frente y rodea toda su cabeza para evitar que el sudor llegue a sus ojos. Hagan de cuenta que es algo similar a eso. O sea, no es algo invasivo, no es algo incómodo y que nosotros la podemos traer durante el día y está registrando información de las reacciones de nuestro cerebro de acuerdo a las diferentes experiencias que tuvimos durante el día. Incluso yo llegué a encontrar un artículo en donde en China ya en las escuelas estaban haciendo algunos experimentos con un dispositivo, desconozco si era el de Platt o uno similar, donde se ven todos los niños en un salón de clases con su banda en la cabeza, de tal manera que les permite obtener mucho más información, y es una cantidad de información enorme, por eso se habla de la ciencia de datos también involucrada aquí, para entender ya de manera individual cómo es que procesan la información, cómo es que superan la frustración al estar haciendo algún tipo de ejercicio o con cuáles ejercicios se activan qué partes del cerebro. Entonces, aquí Meta también llega a una conclusión donde dice que el mito es que las personas tienen un hemisferio dominante. La realidad es que no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Esta es una excelente noticia, ¿eh? Porque en un momento dado, nosotros mismos, nuestro entorno, nuestros padres, nuestros maestros, pudieran habernos etiquetado consciente o inconscientemente, o nosotros autoetiquetados, pensando es que yo no soy una persona creativa. De hecho, yo mismo lo pensaba. Me tendría que ir para atrás a lo mejor unos 30 años, sí, más de 30 años, 35, 40 años, y yo tenía ese tipo de pensamientos, ese diálogo interno, ¿no? De que yo no era una persona creativa. Probablemente tú hayas pensado lo mismo. No, es que yo soy muy analítico, yo soy de cerebro izquierdo, a mí no se me da la parte lúdica, la parte de las artes, la parte de la música, la intuición, etcétera, etcétera. Pues no, resulta que todos tenemos el mismo potencial. Lo único que se necesita es encontrar, ahora sí que la llave, la clave para que esas
redes neuronales que cruzan los dos hemisferios generen las condiciones para que nuestro cerebro tenga la capacidad de hacer un cierto tipo de tarea u otro cierto tipo de tarea. Continuando con Meta, dice, con referencia al trabajo de Michael Platt, un subtítulo que se llama ¿Cómo funciona el cerebro? Dice, número 1, a través de redes neuronales. El cerebro está compuesto por redes neuronales que se comunican entre sí. Número 2, los hemisferios. Los hemisferios cerebrales no son unidades independientes, sino que trabajan juntos los dos hemisferios para procesar información. Y número 3, sí hay áreas especializadas. Diferentes áreas del cerebro se especializan en funciones específicas como la visión, el lenguaje o la memoria. Y el cuarto punto menciona la conectividad. La conectividad entre áreas y hemisferios es crucial para el funcionamiento cognitivo. Y luego cierra en esta consulta mencionando las implicaciones para los negocios. En toma de decisiones, la toma de decisiones implica la colaboración de múltiples áreas del cerebro. Esto es importantísimo. Más adelante voy a profundizar en ello. La creatividad. La creatividad no es exclusiva del hemisferio derecho, sino que involucra la interacción de varias áreas en ambos hemisferios. La comunicación efectiva. La comunicación efectiva requiere considerar la complejidad del cerebro y su procesamiento de información. Hay un artículo que se menciona mucho de 2016 de Michael Platt que se llama Neuroeconomía y se refiere a la forma en que el cerebro toma decisiones. Y hay otro también del 2018 de Michael Platt de las bases neurales para la toma de decisiones. Acto seguido, dije, yo recuerdo que el doctor Michael Platt nos dijo cuáles son las condiciones bajo las cuales en nuestro cerebro favorece a que se activen redes neuronales más enfocadas en temas creativos, intuitivos, emocionales, vamos a llamarle, y bajo qué condiciones el cerebro puede activar otro circuito de redes neuronales para tareas más repetitivas, más enfocadas y que requieren otro tipo de comportamiento del sujeto o de la persona, ¿verdad? Entonces le hice las preguntas, ¿verdad? A Meta, y pues resulta que también la precisión es enorme comparado con la información que nos dio el doctor Michael Platt en este diplomado que les mencioné. Y todavía más interesante, ya en varios podcasts he venido mencionando algunas pinceladas de la teoría de Spiral Dynamics Integral y les he prometido que voy a grabar otros podcasts en donde ya voy a empezar a profundizar en esta teoría e incluso aprovecho para comentar que estaremos preparando cursos en este tema con la ventaja de que es en español para los hispanohablantes, ya que mucha de la información de Spiral Dynamics Integral está en inglés. Ya les informaremos sobre este tema y lo van a empezar a escuchar más. ¿Por qué menciono Spiral Dynamics Integral? Porque estos hallazgos de neurocientíficos, ya hablando del siglo, incluso en el siglo XXI, finales o sea, vemos que todo esto, bueno, incluso viene desde mucho más atrás, ¿verdad? Pero ya se fortaleció mucho a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, son consistentes con la teoría de Spiral Dynamics, cuya investigación se desarrolló de mediados de los 50 a mediados de los años 70. La investigación inicial que hizo el doctor Claire W. Graves en Union College en New York. Entonces, es muy interesante porque el doctor Graves no tenía, él era un psicólogo y no tenía el recurso de poder observar el cerebro en funcionamiento, y mucho menos en situaciones normales, como lo ha logrado el doctor Platt gracias a esa cintilla, ¿verdad? Que obviamente tiene componentes electrónicos adentro y que se conecta a través de Bluetooth, ¿verdad? O que almacena información para conocer cómo opera nuestro cerebro en las actividades diarias. O sea, la podemos traer mientras hacemos ejercicio, mientras manejamos, mientras damos una clase o tomamos una clase, o estamos en la fábrica y trabajamos y interactuamos con colaboradores, tenemos una junta, todo eso queda registrado, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los entornos que favorecen la creatividad y la innovación? Número 1, ambientes naturales. La exposición a la naturaleza aumenta la actividad en áreas cerebrales asociadas con la creatividad, como la corteza prefrontal y la corteza parietal. El hecho de que existan retiros de grupos de ejecutivos a ambientes naturales favorece esa activación de redes neuronales más propensas a la creatividad
y la innovación. Otro entorno que favorece la creatividad y la innovación. Diversidad y complejidad. Entornos con variedad de estímulos y patrones complejos activan redes neuronales involucradas en la resolución de problemas y la creatividad. Y aquí estamos hablando del diseño ambiental de las oficinas, de los lugares de trabajo, que en un momento dado esa diversidad de estímulos favorece a que se activen esas redes neuronales. Un cliente tomó la decisión de pintar las paredes de su fábrica de color blanco. Antes eran color ladrillo. En México lo que le llamamos ladrillo, ¿verdad? Es un tabique como de un color rojizo. Y así eran las paredes y dijo, esto se ve muy triste, vamos a darle vida y las pintó de color blanco. Bueno, una decisión de ese tipo puede ayudar a esto que estamos hablando. Flexibilidad y autonomía. Espacios que permiten libertad de movimiento y de elección, o sea, puedo trabajar aquí, puedo trabajar allá, puedo estar de pie, puedo estar sentado, aumentan la actividad en las áreas cerebrales relacionadas con la motivación y la innovación. Pero aquí quiero mencionar algo que nos dijo el doctor Platt referente a autonomía. Las personas que tienden a padecer más altos niveles de estrés en el trabajo son los mandos medios, no los altos ejecutivos. Y él nos explicaba que una de las razones es porque los altos ejecutivos tienen más autonomía en su forma incluso de horarios de trabajo, viajan más, están expuestos a más estímulos, están fuera de la rutina. Ellos son los que proponen normalmente los cambios en los sistemas e interactúan de manera diferente entre ellos y con otros pares fuera de la organización. Mientras que los mandos medios tienen un trabajo mucho más confinado a la empresa, viajan mucho menos, tienen menos oportunidad de capacitarse y están más precisados a seguir procedimientos, lineamientos, reglamentos, procesos, no solamente observarlos, sino hacer que los siguientes niveles organizacionales los observen. Entonces no tienen muchas opciones de autonomía para proponer o tomar decisiones, a menos que la empresa las propicie. Hace aproximadamente un mes visité una empresa multinacional en Querétaro de origen alemán que sorprendentemente tiene 130 años trabajando en México y nos recibieron en una sala donde nos dieron una explicación introductoria y curiosamente los dos temas que nos presentaron es una empresa del ramo automotriz, pudiera decirse similar al ramo automotriz, no necesariamente exactamente en el ramo automotriz, pero para que se hagan una idea. Nos hablaron de dos cosas, de los logros de la empresa en cuanto a equidad de género e incluso en la homologación de niveles salariales entre hombres y mujeres, que esto también tiene un impacto en lo que estamos viendo el día de hoy. Porque si, por ejemplo, una mujer se da cuenta que ella está haciendo exactamente el mismo trabajo que un hombre y tiene 5, 10, 15% y a veces más, un nivel de salario más bajo que los hombres, pues claro que afecta, o sea, genera una molestia, genera una insatisfacción que le impide desarrollarse plenamente. Bueno, ellos presumen y con justa razón lo que han logrado en equidad de género y en equidad salarial. Y el otro tema que nos presentaron fue lo de la sostenibilidad, o sea, el cómo cuidan el medio ambiente y cómo se consideran una organización que prácticamente recicla, reusa mucho de sus insumos para evitar el deterioro del planeta. Bueno, en la sala donde estábamos, resultó que éramos demasiados los que íbamos a la visita y a mí me tocó estar de pie en la parte trasera, pero con la fortuna de que me tocó estar cerca de una pared y en esa pared había un código QR que me imagino todos ustedes los ubican, con bastante grande el código QR con letra grande y decía, tus ideas son valiosas, en cualquier oportunidad aprovecha para aportarlas y serán capturadas y llevadas al comité de innovación y de nuevas ideas de mejora. Entonces, fíjense qué interesante, en los diferentes lugares de la planta, después que la visitamos, esos códigos QR se repetían, de tal manera que estaban creando una condición que facilitaba el que cualquier colaborador con su celular leía el código QR y seguramente lo llevaba a una aplicación en donde podía documentar su idea de mejora. Regresando a Meta, el cuarto factor que favorece la creatividad y la innovación es la interacción social. La colaboración, el intercambio de ideas
con otras personas activa redes neuronales involucradas en la creatividad y la resolución de problemas. Y era lo que les decía de la diferencia entre los altos ejecutivos y los mandos medios. Y eso lo perdemos de vista, los líderes en las organizaciones. Esperamos que sean creativos, que aporten ideas, que solucionen problemas. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos creando condiciones que desactivan esas redes neuronales que propician la creatividad y la innovación. Por otra parte, ¿qué es lo que inhibe el que existan estas redes neuronales? No lo menciona Meta, pero sí lo menciona el doctor Michael Platt, y más en su libro, que les dije, se llama El cerebro del líder. El liderazgo influye muchísimo en cuáles son aquellos circuitos que de manera predominante están despiertos en nuestros colaboradores, están activos, y cuáles no. Porque puede ser un liderazgo muy autocrático, muy represor, incluso ridiculiza a sus colaboradores, no los escucha, no les dedica tiempos. Entonces, eso no favorece el ambiente que supuestamente muchas organizaciones en sus declaraciones de misión, visión, valores, por todos lados aparece la palabra innovación. Pero pudiera ser que como líderes estemos creando un ambiente de trabajo que es totalmente contrario a esto. Y les repito, no tiene que ver con que si estamos contratando, que le digamos al departamento de capital humano o de talento o de relaciones humanas, como, o sea, ya está cambiando mucho los nombres de los departamentos que antes se llamaban recursos humanos, pero donde se hace el reclutamiento, no es que les digamos, oye, por favor, échale ganas, ¿verdad? Y contrata más gente con cerebro derecho predominante. Ya tenemos muchas de cerebro izquierdo predominante. Eso sería un error. Todos tenemos el potencial. ¿Qué es lo que limita que se activen esas redes neuronales? Los efectos del estrés y la rutina. El estrés crónico, los trabajos rutinarios pueden disminuir la actividad en las áreas cerebrales asociadas con la creatividad. La fatiga, todo lo que son tareas rutinarias puede llevar a una fatiga cerebral y disminuir la motivación. Y también, en ocasiones, el estrés crónico puede activar respuestas de lucha o huida, de pelear o de escapar, lo cual definitivamente está activando otros circuitos cerebrales que no tienen que ver con eso. En esos ambientes extremadamente rutinarios, estresantes, probablemente ruidosos, con contaminación ambiental, con polvo, con olores que incluso afectan tus pulmones, o sea, ustedes saben a qué me refiero. O sea, porque hay lugares de trabajo que realmente es muy difícil estar ahí. Ahora, es difícil estar ahí cuando uno va de visitante. Imagínense estar ahí 8 o 10 horas diarias. Es impresionante el daño que podemos hacer en las personas. ¿Qué consecuencias tiene para el cerebro cuando tenemos estos ambientes rutinarios de estrés crónico, de un mal liderazgo, ¿verdad? De tareas repetitivas. ¿Qué consecuencias trae al cerebro? Regreso a Meta, que también es acertada respecto a lo que estudié en la Universidad de Wharton. Reduce la plasticidad neuronal. Y esto es una parte muy importante. Por ahí hay un blog en nuestro sitio de internet www.novarum.mx, en donde menciono si el cerebro es plástico o es elástico. En realidad, lo ideal es que sea plástico, que tiene también una combinación de elasticidad y plasticidad. Eso también tiene sus ventajas. Bueno, regresando a Meta, reduce la plasticidad neuronal, esos ambientes estresantes y rutinarios. La rutina y el estrés puede disminuir la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse. Esa es la plasticidad, ¿sí? También el estrés crónico puede llevar a la inflamación en el cerebro, lo que incluso puede dañar neuronas y afectar funciones cognitivas. Y luego nos preguntamos por qué las personas no aprenden con la velocidad que esperamos, y en ocasiones somos muy hirientes, porque decimos, ¿y a quién se le ocurrió esto? Pues ¿cómo que a quién se le ocurrió? A mí se me ocurrió. Pero es que ¿en qué cabeza cabe? Pues en la mía. Pero es las condiciones que estamos creando como líderes, incluyendo el ambiente de trabajo, el clima laboral, el tipo de tareas que estamos asignando, crea esa circunstancia que va encerrando el cerebro de nuestros colaboradores hacia unas situaciones que realmente están generando un daño incluso fisiológico en estas personas. Y también el estrés crónico, menciona Meta, puede contribuir a disminuir la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina relacionados con la motivación y la felicidad. En resumen, los entornos que favorecen la creatividad e innovación son aquellos que promueven la diversidad, la complejidad y la flexibilidad. Por otro lado,
La rutina, el estrés, un mal liderazgo puede limitar la creatividad y afectar negativamente la función cognitiva. De esta forma llegamos al final de este largo podcast. Esperemos que haya sido interesante para ustedes, que puedan leer con detenimiento el documento que Meta nos ayudó a encontrar. Les repito el título: Mitos y realidades sobre la lateralidad y dominancia hemisférica, implicaciones en la educación. Rubén Carvajal y Rafael Muñiz, los autores de este documento del 2018, se enfocaron en la educación. El doctor Michael Platt se enfoca en los negocios, en el liderazgo y en la toma de decisiones, y obviamente en la vinculación con la innovación. Esto es Conexión Novarum. Nos da mucho gusto que sigas atento a nuestros episodios y esperamos tus comentarios y seguir aprendiendo juntos en esta experiencia continua. Que tengan un buen día. Muchas gracias.